Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda clase de este curso, de este tercer curso intensivo de alergia alimentaria. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Justamente este curso se llama Alergia Alimentaria, mejor prevenir que curar. Así que la clase de hoy va a tener que ver mucho con esto, con las formas en que se puede desarrollar la alergia alimentaria y cuáles son las intervenciones que nosotros vamos a poder hacer o en las que tenemos que repensarnos y repensar esta entidad. Así que, bueno, la dejo con la doctora Renata Weichenbach para que dé presentación a la primera relatora. Cada vez mejor mi apellido. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Un placer otra vez compartir esto con ustedes y compartir este panel de lujo. Les presento ya a todos, por todos conocida, a la doctora Silvina Balbarrey, gastroenteróloga pediatra de nuestra ciudad, que fue también presidente de la Sociedad de Pediatría de Rosario, y bueno, Silvina, te dejo para que nos enseñes un poquito más. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, gracias por la invitación. Gracias por participar. Nosotros no nos cansamos de decir que somos un grupo que trabajamos en equipo, tanto el comité de gastro como el comité de inmunoalergia, y que siempre es un placer hacer actividades juntos. En realidad, no sé si tanto para enseñar, pero la idea era un poco refrescar o recordar conocimientos básicos sobre la parte de fisiología y fisiopatología para poder entender el transcurso de las alergias alimentarias. Y por supuesto, conocer y repasar un poco lo que es la microbiota y su relación con la inmunidad de mucosa. Bueno, entonces, la microbiota, que no me está avanzando, no sé por qué. Ahí estamos. Bueno, la microbiota intestinal en realidad está constituida por todas las especies en el ecosistema del aparato digestivo que están involucradas en relaciones simbióticas con el huésped. Es decir, las células propias del huésped, más bacterias, virus, arqueas y hongos. Está queriendo. Tengo dificultades, ahí está. Bueno, dentro de la microbiota sabemos que tiene metabolitos y componentes estructurales que en realidad son moléculas activas biológicamente, como son los ácidos grasos de cadena corta, sobre todo butirato, propionato, que el butirato tiene un efecto muy importante como fuente energética para los colonocitos, pero además cumple un rol antimicrobiano y antiinflamatorio. Y también participan en los metabolitos de tirosina, de triptofano, son aminoácidos esenciales que obtenemos de lo que ingerimos, no los podemos fabricar, y que van a ser partícipes, como vamos a ver después, de la formación de hormonas. Entonces, estas moléculas activas, biológicamente, interactúan con el huésped, modulando no solamente el desarrollo de los órganos, incluso del cerebro, sino en el metabolismo en general y fundamentalmente hormonal, y modulando, regulando el sistema inmune, a través de un aumento de los linfocitos T regulatorios. En condiciones normales, estos linfocitos T regulatorios van a producir citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10 y el transforming growth factor beta, que lo que va a tener es una doble acción. Por un lado, suprime la acción de las células T y B para que proliferen, y por otro lado, estimula a las células plasmáticas para fabricar la inmunoglobulina A, fundamental en la protección de barreras. Pero aparte disminuye las citoquinas proinflamatorias, induce la secreción de hormonas, como dijo el doctor Tabaco cuando habló de enfermedades funcionales. La serotonina, el 95%, está producida en el aparato digestivo, una de las hormonas llamadas de felicidad, un neurotransmisor fundamental y muy partícipe del eje intestino-cerebro. Lo mismo participa también de la oxitocina, de la hormona T4 y de la producción de testosterona.
Piensen el importante rol que cumple esta microbiota y ejerce un efecto antiinflamatorio en una cierta prevención para las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, en condiciones normales, entre la microbiota intestinal y el sistema inmune hay una simbiosis, aumentando el repertorio de los linfocitos de memoria y aumentando el repertorio de antígenos. Al haber más biodiversidad, va a estimular más el desarrollo del sistema inmune y produce el reconocimiento de patógenos, incluso por competencia, en los nichos, y además promueve la tolerancia a las moléculas del medio ambiente y a las bacterias comensales. Pero ¿qué ocurre cuando esta microbiota se altera? Es decir, hay una disbiosis. Se rompe esa simbiosis con el sistema inmune, y sí está interrelacionado, pero lo que va a promover es un estado inflamatorio, agudo o crónico, que tiene una asociación patogénica directa y comprobada con todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, la alergia, que es lo que nos está ocupando en este momento, pero también muchas enfermedades autoinmunes, desórdenes funcionales gastrointestinales que se denominan desórdenes del eje intestino-cerebro, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, disfunciones del sistema nervioso central e inclusive algunos tipos de cáncer. El microbioma, en realidad, está incluido dentro de la microbiota, porque es todo el material genético, tanto genomas como genes, presente en esa microbiota. Y por supuesto, excede al huésped. O sea que el microbioma estaría incluido, es dentro de la microbiota. Y se denomina el tercer genoma maleable porque podemos investigarlo y podemos modularlo, porque el segundo es el mitocondrial. Hablando de la colonización de la microbiota, ¿cómo se determina esta colonización? Por supuesto que los factores genéticos influyen mucho, pero antiguamente se pensaba que como ese individuo estaba predestinado por la genética, y ahora sabemos que la epigenética, que son todos los factores del medio ambiente, del entorno, la nutrición, todos los factores externos pueden modularla. De hecho, hay genes moduladores de genes. Entonces, por ejemplo, es muy importante el tipo de parto. Si un niño nace por parto vaginal, al pasar por el canal vaginal, va a inocularse, va a colonizarse con las mejores bacterias que están producidas, que son los Lactobacillus de Doderlein, que son probióticos que van a generar la producción o la elección del sistema inmune a desarrollar linfocitos T regulatorios, que tienen, como dijimos, un rol dual. Suprimen la acción de las células T y B, y además producen inmunoglobulina A, o inducen la producción de globulina A por las células plasmáticas. En cambio, cuando nacen por cesárea, los niños también se inoculan con la microbiota materna, pero de la piel, con estafilococos, estreptococos, que van a predisponer a infecciones por Clostridium, pero además van a producir una respuesta de tipo TH2, proalergénica, proinflamatoria. Con respecto a la flora materna, es muy importante que nosotros cuidemos a esa mamá desde el primer momento del nacimiento. Es más, las mujeres que ya saben que quieren gestar, desde allí hay que sugerirles una dieta saludable, completa, consumir la mayor cantidad de alimentos que sean naturales, no industrializados, cuidar esa microbiota materna, no darle, por ejemplo, antibióticos que sean innecesarios, y tener los controles adecuados de la mamá, porque a veces esa mamá llega al parto normal sin haberse hecho el cultivo de flujo vaginal, y si ese cultivo nosotros no lo tenemos, tenemos que suponer que puede ser positivo, con lo cual tenemos que darle antibióticos a la madre y ya modificamos completamente esa microbiota, no solo la del pasaje del canal de parto, si tiene suerte de un parto normal, sino también la microbiota que va a transmitir a través de la lactancia, ni bien nazca ese bebé. Y hacer mucho hincapié que las cesáreas deben ser exclusivamente por una causa materno-fetal. Normalmente debiera ser un 30-40% en el mundo, y lamentablemente en nuestro país al menos es entre un 80% y en algunos lugares un 90%. Con respecto a la alimentación, por supuesto que la lactancia materna es un alimento perfecto, siempre, y que va a modular, porque es tolerogénico, esa respuesta inmune, a través de prebióticos, probióticos, incluso de inmunoglobulina A,
Por lo tanto, esa microbiota va a ser mucho más saludable en ese bebé, versus los niños alimentados a fórmula, a pesar de que se le han hecho agregados de las familias de los bióticos para tratar de mejorar el efecto, pero de todas maneras nada puede igualar a la lactancia materna. Con respecto al medio ambiente, se ha visto muy claramente que los niños que viven en un ambiente rural con tanta biodiversidad de antígenos estimulan una mejor microbiota y estimulan un mejor sistema inmune, versus en el grupo que crecen en un sistema urbano, en donde es muy poca la elección o muy poca la cantidad de bacterias o de microbiota que pueden acceder. Por supuesto que la hospitalización, con los gérmenes intrahospitalarios y todo lo que significa a veces el uso de antibióticos, de inhibidores de la bomba, la prematuridad que va acompañada también en general de una hospitalización y de una demora en la ingesta de leche materna, que se está intentando cada vez más, aunque sea un efecto trófico de la lactancia con 1 o 2 centímetros, pero es muy dificultoso lograr el efecto que queremos con la lactancia, en estos casos de los prematuros. Y el uso de antibióticos y el uso de inhibidores de la bomba, que definitivamente producen disbiosis. La microbiota del colon predominantemente es anaerobia, por eso, como dijeron en la otra charla, no se pueden cultivar, y tampoco tiene sentido buscar un estudio. De estudiarse, estudiaría el microbioma, pero solo con fines de investigación científica. Cumple funciones metabólicas. Sabemos que fermentan los residuos y de esos residuos se obtienen los ácidos grasos de cadena corta que dijimos que tienen esa acción antimicrobiana, antiinflamatoria y de fuente de energía del colonocito. Producen vitaminas, K, B y folato, tiene funciones tróficas en la mucosa, porque estimulan la angiogénesis y el desarrollo local del sistema inmune, que ya lo vamos a comentar. Participan en la resistencia a la colonización por patógenos, entre otras cosas por competencia, y todas estas especies van llegando desde el intestino delgado al intestino grueso por oleadas de moco. Y entonces hay una interacción muy estrecha entre las células bacterianas o la microbiota en general, la capa de moco, la mucosa y las células del huésped. Esto se estudió mucho en animalitos, en ratones libres de gérmenes, comparándolos con los colonizados tradicionalmente. Y lo que se pudo ver en ese intestino estéril es que el turnover, o bueno, el recambio de las células de la mucosa, la actividad enzimática, la producción de citoquinas, el tejido linfático, que el único organizado en el aparato digestivo están las placas de Peyer y tan importante para generar tolerancia oral, no está desarrollado, no hay prácticamente células en la mina propia y está muy disminuida también la vascularización, el grosor de pared y por ende la motilidad. Por lo tanto, ese intestino estéril es ineficiente. Entonces, sin la microbiota, el tejido linfático asociado al intestino es rudimentario. Y la inducción de la respuesta inmune mucosa y la tolerancia oral no se puede alcanzar. Otras actividades metabólicas en la biotransformación de los ácidos biliares. Si nosotros tenemos una microbiota disbiótica, no podemos modificar los ácidos biliares y se produce en la luz del intestino una mala absorción también de los lípidos que nosotros consumimos. Participa también en la degradación de oxalatos, ya dijimos que degrada los polisacáridos, produciendo ácidos grasos de cadena corta, síntesis de vitaminas, y es muy importante la conversión de prodrogas, metabolitos activos, por ejemplo, muchas drogas anticonvulsivantes. Tiene un efecto regulador en el depósito de grasa, por eso cuando está disbiótica la microbiota tenemos mucha incidencia de sobrepeso y obesidad. Hay producción de señales regulatorias en la homeostasis de mucosa, que lo vamos a desarrollar después, y una producción de gas variable. Lo bueno es que han surgido terapias potenciales para modular esta microbiota intestinal. Toda la familia de los bióticos, los probióticos, que son organismos vivos, en dosis adecuadas, producen un efecto beneficioso para el huésped, los prebióticos, que sobre todo son oligosacáridos, polifenoles, que promueven, serían el sustrato o el alimento para el crecimiento de los probióticos, los simbióticos, que es la
equilibrada proporción entre probióticos y prebióticos, y los últimos que han aparecido, que son los postbióticos, que son sustancias desprendidas de la microbiota, no solo de los probióticos, o partes de las estructuras o productos de ella, que ejercen un efecto beneficioso y que al ser inertes incluso pueden ser utilizados en individuos inmunodeprimidos. Y es importante que nosotros comprendamos lo que es el concepto del holobionte. Nosotros no somos solamente un organismo multicelular complejo, ya sea animales o plantas, sino que estamos asociados a todos nuestros microorganismos, que son los procariotas o células sin núcleo. Habiendo repasado un poco los efectos de la microbiota, podemos desarrollar lo que es la inmunidad de mucosas, tan íntimamente relacionada con la microbiota y con el efecto que nosotros queremos lograr, que es la tolerancia, la respuesta opuesta a la alergia que estamos tratando en este curso. Entonces, la inmunidad de mucosa es una respuesta inmune que ocurre en diversos sitios mucosos, separados del medio externo exclusivamente por una capa de epitelio. Por eso es tan importante que esa capa de epitelio esté intacta. Y en conjunto se denomina tejido linfático asociado a mucosa. Y lo conforman tanto el tracto respiratorio como urogenital, glándula mamaria, ojos, oídos y por supuesto y fundamentalmente el tracto gastrointestinal. Acá podemos observar, si ustedes miran, yo lo tengo para marcar acá, donde dice placas de Peyer. A través de las placas de Peyer, nosotros producimos en condiciones normales que en la microbiota sana induce también que se estimulen, que se presenten antígenos a través de las células presentadoras de antígenos, se van a estimular la producción de los linfocitos T regulatorios. Se activan a este nivel y viajan por el torrente linfático, llegan al segundo sitio de activación, que son los ganglios linfáticos mesentéricos, y vía conducto torácico, linfa, y después pasaje a vía sanguínea, vuelven a colonizar a todas las mucosas, entre otras la lámina propia del aparato digestivo, glándulas salivales y lagrimales, glándula mamaria lactante, tracto gastrointestinal y pulmón. Como ven, está interrelacionado todo. Entonces, algo que nosotros, en el caso de la alergia, tenemos un efecto a lo mejor digestivo, que fue la sintomatología, pero se puede expresar por algo pulmonar, o, por ejemplo, nos ha pasado como una forma de manifestación, vulvovaginitis o conjuntivitis, que son por este sistema de mucosas integrales. Entonces el tejido linfoide asociado al intestino está en contacto con millones de microorganismos y con los alimentos. Y puede diferenciar los antígenos dañinos, como son las bacterias patógenas, virus, tóxicos, de lo que son los antígenos beneficiosos, bacterias comensales y alimentos. Y la clave de esa inmunidad de mucosa es la supresión. ¿Y cómo se manifiesta? A través de una inflamación controlada fisiológica y de la tolerancia oral. ¿Qué es la inflamación controlada fisiológica? Aunque en la lámina propia existen infinidad de células activadas, como son las células plasmáticas, dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos por excelencia, profesionales, las células T de memoria, macrófagos, no hay prácticamente un estado inflamatorio. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los linfocitos de la lámina propia responden muy pobremente a la activación de sus receptores TCR, fallando entonces en la proliferación. El otro mecanismo, el importante, es la tolerancia oral, que es una activa falta de respuesta a un antígeno específico que se administra vía oral. Y que aunque hay gran cantidad de macromoléculas que son degradadas por la digestión, transformándolas en no inmunogénicas, sabemos que en 2% va a llegar intacto a la lámina propia. ¿Qué factores pueden inducir la tolerancia oral? Por supuesto, la edad del huésped, los factores genéticos, como comentamos, la naturaleza y forma espacial de esos antígenos, sobre todo, por supuesto, más alergénicos a las proteínas, las dosis de antígenos a muy bajas dosis se induce la tolerancia. Altas dosis genera lo contrario. La microbiota intestinal, como vimos antes, que si es una microbiota sana, va a inducir tolerancia. Si es disbiótica,
va a inducir que pueda haber un fenómeno de sensibilización. El sitio de ingreso de antígenos es muy importante. Hay una ruta que es a través de las células M. Las células M, si recuerdan, son células epiteliales muy especializadas que necesitan del estímulo de la microbiota para desarrollarse. Si no hay microbiota, como en los ratoncitos estériles, no aparece la diferenciación en células M. Estas células M, que tienen una forma de herradura, tienen muy poco citoplasma, por lo tanto tienen muy pocas enzimas lisosomales, y los antígenos pasan directamente a través de estas células prácticamente intactos, y son captados por las células dendríticas que están en la concavidad de esas células en herradura, y son presentadas en condiciones normales para estimular a los linfocitos T regulatorios. El otro pasaje es a través de las células epiteliales o transepiteliales. Aquí sí sufren modificaciones los antígenos porque sufren la acción de todas las enzimas lisosomales del citoplasma. Otro factor muy importante para la inducción es el estado de la barrera intestinal. Tiene que existir un moco adecuado y un epitelio intestinal, tanto las células epiteliales como las uniones estrechas que estén intactas. Entonces este moco tiene que tener buen espesor, tener habilidad para unirse a receptores glicoproteicos de los antígenos y producir una fluidez para el alejamiento del contenido luminal del epitelio por oleadas. Esto ocurre en casos de normalidad. Nosotros sabemos que todo esto justamente es todo lo contrario, por ejemplo, en los pacientes fibroquísticos, por eso hay tanto sobredesarrollo bacteriano. El epitelio intestinal, dijimos que tenían que tener las células intactas para el pasaje transcelular, y también es muy importante las uniones estrechas. En condiciones normales, las uniones estrechas entre cada células epiteliales están cerradas, pero puede ocurrir por alguna gastroenteritis viral, bacteriana, parasitaria, que se rompan esas uniones estrechas, y tiene un rol fundamental en el pasaje de macromoléculas a la lámina propia, que va a despertar una reacción de sensibilización y de alergia. En condiciones normales esto no ocurre y las macromoléculas no pasan a la lámina propia. La supresión bystander es un fenómeno asociado a la tolerancia oral, que dijimos que la tolerancia oral era un fenómeno, una activa falta de respuesta, antígeno específico. Bueno, acá hay antígenos no específicos que se coadministran con el antígeno tolerado y produce el mismo mecanismo. Los linfocitos T regulatorios secretan transforming growth factor beta, secretan interleuquina 10, suprimen acción de T y B y producción por las células plasmáticas de inmunoglobulina A. O sea, es el mismo mecanismo, nada más que acá la supresión bystander es un antígeno inespecífico que se coadministra con el tolerado. Y por último, ¿cómo ocurre la inmunopatología para llegar a una alergia? Sabemos que una carga potencial de antígenos dietéticos alcanzan las células presentadoras de antígenos de la submucosa, y que en condiciones normales las células, sobre todo dendríticas, procesan el antígeno y lo presentan a los linfocitos T regulatorios, resultando en tolerancia. Pero en individuos susceptibles se genera una respuesta inmune de sensibilización, generando producción de linfocitos TH2. Y ocurre dos fases dentro de la alergia. La sensibilización, que es la fase 1, en donde en el sitio de exposición de los antígenos, se produce a través de los linfocitos TH2, que dijimos que eran estimulados, citoquinas como la interleuquina 4, la 5, la 3, entre otras, que van a estimular a las células plasmáticas ya no para tolerar y producir IgA, sino para reaccionar defendiéndose, produciendo inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a fijar al mastocito, se une en la superficie del mastocito, lo degranula y el mastocito secreta histamina, serotonina y otras interleuquinas y otras citoquinas que son proinflamatorias y que van a producir un inmediato comienzo de la aparición de síntomas clínicos o reacciones clínicas. Pero además, todo ese proceso inflamatorio va a aumentar la permeabilidad, con más exposición al antígeno.
Estos linfocitos Th2, a través de sus citoquinas, van a atraer eosinófilos y neutrófilos, que a su vez tienen sus propias citoquinas proinflamatorias. Ya avanzado en el tiempo y el antígeno que sigue penetrando porque aumentó la permeabilidad intestinal, empieza el periodo fase 2 o periodo de cronificación, en donde además de seguir reclutando los eosinófilos y los neutrófilos, estos linfocitos Th2 están involucrados en el comienzo y perpetuación de los cambios de la remodelación de los tejidos, fundamentalmente de la estructura de la mucosa. Pero para que todo esto suceda, el antígeno debe permanecer expuesto al sistema inmune. Entonces, tanto el comienzo de la sensibilización como el grado de inflamación se pueden modular por factores externos, como puede ser la nutrición, fundamentalmente, con los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, probióticos, prebióticos, posbióticos, simbióticos, y por factores locales con una microbiota intestinal saludable. Entonces, ¿qué es el mejor consejo que podemos hacer como pediatras? La lactancia materna, que reúne todas estas condiciones y que va a promover sin lugar a duda una tolerancia oral. Y ustedes saben que aún es mucho menos frecuente un niño alérgico que provenga de una mamá que lacta, pero por supuesto que puede ocurrir, pero aún así la leche humana es tolerogénica, es decir, genera tolerancia en el individuo. Entonces, el mensaje final, en la semana de la lactancia, estimulemos y protejamos la lactancia materna siempre. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias, doctora Balbarrey, la verdad, excelente. Es tan lindo escucharte, Silvina, porque sos muy clara. Y además que no te vayas, que te quiero ver la cara. Pero bueno, siempre es un placer entender esto. Y bueno, y ahora vamos a seguir con la doctora María Paula Sarraquín, que ella es médica pediatra, también especialista en alergia e inmunología, y que va a hablar sobre justamente las intervenciones de las que vos hablaste, como pediatras, a lo mejor si tenemos alguna herramienta donde intervenir para la prevención de las alergias alimentarias y si tenemos datos concretos. Paula, cuando quieras. Bien, estoy tratando de hacer correr el power. Ahí va, estaba como tildado. ¿Se ve bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, súper contenta de participar hoy con Silvina, con Cari, con Renata, con Nati, la verdad que un grupo espectacular hoy. Lo que voy a relatar son los niveles de intervención para la prevención de la alergia alimentaria. Tenemos distintos niveles de prevención. Tenemos lo que es prevención primaria, que sería prevenir la aparición de la enfermedad en la población sana. Serían medidas que uno puede aplicar en la población general para evitar que, en este caso, la alergia alimentaria suceda. Tenemos la prevención secundaria, que es para evitar el desarrollo de la enfermedad en pacientes que ya están predispuestos para la enfermedad. Y lo que es la prevención terciaria, que es para reducir el impacto de la enfermedad en los pacientes con alergia alimentaria, que sería el tratamiento correcto para evitar las secuelas y las complicaciones, que de eso no voy a hablar porque se va a desarrollar cuando se hable de tratamiento. Las patologías alérgicas, por su condición poligénica y la multiplicidad de factores de riesgo, plantean un gran desafío para prevenirlas. Tenemos distintos niveles donde podemos intervenir. Nosotros podemos intervenir en el embarazo, en el momento del nacimiento, como habló Silvina, durante la lactancia, el periodo de lactancia, y durante el periodo donde se empieza a incorporar los alimentos complementarios. Tenemos que tener en cuenta que la alergia alimentaria afecta a 1 de cada 12 niños, que genera un alto gasto económico, que tiene un gran impacto en la calidad de vida, tanto de los niños como de sus familias,
y que su incidencia está en aumento, como muestra este estudio del grupo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Fíjense el aumento exponencial que está teniendo en los últimos años. ¿Y por qué está aumentando? Entonces, bueno, es algo que se está planteando toda la comunidad científica, y se están haciendo un montón de estudios tratando de encontrar las causas para poder evitarlas y prevenir las alergias alimentarias. Hay muchos factores que se están estudiando con respecto a la prevención de alergia alimentaria. Dentro de ellos, la genética y la epigenética, la microbiota, la dieta materna durante el embarazo, el tipo de nacimiento, como nos hablaba Silvina, la influencia de la lactancia materna, la dieta que hace la mamá durante esta lactancia, el uso de vitaminas y suplementos dietarios, las infecciones, los tóxicos ambientales a los que puede estar expuesta, la vía de exposición a alergenos, por dónde entra ese alergeno al organismo, y el momento y qué alimentos complementarios incorporar. Con respecto a la genética, ya desde hace muchísimos años se sabe que hay una clara predisposición genética de todas las entidades alérgicas y bueno, de la alergia alimentaria también. Con respecto a la alergia alimentaria, hay muchos genes que están en estudios, que son todos genes que codifican distintas proteínas del sistema inmunológico que participan en esta respuesta. Pero no alcanza solo con tener una predisposición genética. Hay factores epigenéticos que van a actuar sobre estos genes y van a hacer que estos genes se activen o permanezcan dormidos, no estén activos. Y eso va a hacer que se desarrolle el fenotipo de ese paciente, o sea, que desarrolle o no alergia alimentaria, en este caso de lo que estamos hablando. Y es muy importante tener en cuenta que esos cambios van a ser heredados a las nuevas generaciones. Con respecto a microbiota, bueno, voy a ser breve porque Silvina ya nos habló un montón. Saber que la microbiota educa al sistema inmunológico, sobre todo en las edades tempranas de la vida, promoviendo la tolerancia y protegiendo contra patologías alérgicas, inflamatorias y metabólicas, como nos decía Silvina. Este impacto en la edad temprana es lo que se llama priming inmunológico. Y para que esto se produzca de manera correcta, necesita sobre todo diversidad, o sea, que haya variedad en esa microbiota, y la presencia de algunas cepas específicas. Que esto es relativo, porque en realidad no sabemos muy bien cuáles son esas cepas específicas, porque muchas de esta microbiota son anaerobios, o sea que no los podemos cultivar, y no tenemos muy en claro todavía cuál es la microbiota más saludable. ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos adicionados con el objetivo de equilibrar la microbiota. Los prebióticos son ingredientes no digeribles que van a favorecer la microbiota saludable, serían como el alimento de la microbiota. Y tener en cuenta que en las primeras etapas de la vida, esta microbiota es muy inestable y cualquier injuria la puede modificar. Y una microbiota adecuada, como nos decía Silvina, va a favorecer un perfil no inflamatorio, por lo tanto va a favorecer la no alergia, la tolerancia. Entonces, cuando un alimento es presentado al sistema inmunológico con un microbioma adecuado en un entorno no inflamatorio, se va a promover la tolerancia de ese alimento. Todo lo contrario, cuando son presentados en un entorno inflamatorio, con disbiosis, se va a inhibir la tolerogénesis, y se va a favorecer la presencia de alergia alimentaria. Entonces los pre y los probióticos que mencionábamos antes surgen como una estrategia para lograr una microbiota saludable y favorecer la tolerancia. Pero es una estrategia que todavía está en desarrollo, porque todavía no sabemos muy bien cuál es la mejor cepa, cuál es el mejor momento para indicarla en ese niño, cuál es la dosis. Es una estrategia que está en estudio, que cada vez está más avanzada y que es muy prometedora. Con respecto a la dieta de la mamá durante el embarazo, evitar alimentos alergénicos durante el embarazo se estudió un montón y ya se demostró que no sirve para prevenir alergias alimentarias. Con respecto al tipo de nacimiento, ya lo estuvimos viendo antes, que los niños nacidos por cesárea se van a colonizar con las bacterias de la piel de la mamá, las bacterias del quirófano, que son muy diferentes de las bacterias vaginales, que serían las bacterias indicadas o adecuadas para tener el mejor microbioma posible. Por lo tanto, la cesárea
va a potenciar el desarrollo de alergias, particularmente en niños que estén genéticamente predispuestos. Para evitar esto, por un lado, bueno, tratar de utilizar la cesárea solamente cuando es requerida y no que sea una cesárea electiva. Y bueno, en el caso de que sí o sí tenga que nacer por cesárea un niño, hay algunas estrategias que se están desarrollando, como por ejemplo poner en la boca del recién nacido una gasa embebida en la secreción del canal del parto materno, pero hasta ahora son todas cosas que están en estudio y no han demostrado todavía que sean útiles. Con respecto a la lactancia, sabemos que favorece un perfil no inflamatorio y va a favorecer entonces la tolerancia, que está llena de componentes del sistema inmunológico, muchísimos, y además también está llena de bacterias comensales que a través de la ruta enteromamaria van desde el intestino de la mamá a la leche y van a ser recibidas por el niño para ir a formar parte de la microbiota de ese recién nacido. Mantener la lactancia durante la introducción de los alimentos alergénicos podría tener un efecto protector contra el desarrollo de alergias alimentarias por este perfil tolerogénico que favorece en el intestino la leche materna. Por otro lado, ¿sirve evitar alimentos alergénicos a la mamá lactante como prevención? No. Esto se ha estudiado un montón y esta medida no ha demostrado efectividad para prevenir la aparición de alergia alimentaria. ¿Cuándo vamos a indicar una dieta de exclusión a la mamá? Cuando necesitamos para hacer el diagnóstico, que ya lo vamos a ver después, y también con fin terapéutico, pero no con fin preventivo. Para eso está demostrado que no sirve. Con respecto a fibras, vitaminas y suplementos dietarios, hay un montón de estudios y un montón de bibliografía. La vitamina D, sabemos que un nivel adecuado en el embarazo y en los primeros años de vida va a reducir el riesgo de enfermedades alérgicas. La vitamina D regula las uniones estrechas intestinales, reduce las rutas proinflamatorias, favorece la inmunidad innata, colabora con la instauración de una microbiota saludable y diversa. Pero hasta ahora no se ha podido realmente comprobar que utilizar un suplemento de vitamina D sirva como estrategia para prevenir la alergia alimentaria. Si bien se sabe que tener la vitamina D baja favorece las alergias, todavía no hay algo que esté fehacientemente demostrado que sirva suplementarla. Hay un estudio muy grande, que es el Vitally, que está ahora corriendo desde 2015, que el año que viene van a estar los resultados, que está estudiando eso. ¿Qué pasaría suplementando? Con respecto a los ácidos grasos, sabemos que una elevada ingesta de omega 3, que son los poliinsaturados de cadena larga, tanto en el embarazo como en las etapas postnatales, disminuye la producción de mediadores proinflamatorios, por lo tanto sería antiinflamatorio, ¿no es cierto? Estos omega 3 están en los pescados, en las algas, en las semillas de lino, de chía, en las nueces, y los omega 6, que están en el otro lado de la balanza, tendrían el efecto contrario. Sin embargo, tal como con la vitamina D, si bien sabemos que es bueno tenerlos, todavía no hay evidencia firme sobre los beneficios de suplementar con omega 3 que incorporado con la alimentación. Con respecto a las vitaminas, a las fibras, perdón, una dieta rica en fibras favorece una microbiota saludable y diversa, porque tiene un efecto prebiótico, es el alimento de la microbiota. Y además la fermentación de estas fibras por la microbiota va a generar ácidos grasos de cadena corta, en especial butirato, que van a estimular rutas inmunológicas tolerogénicas, como nos decía antes Silvina. Se requiere más información todavía para poder recomendar la suplementación tanto con vitaminas como con ácidos grasos o con fibras como estrategia para prevenir las alergias alimentarias. Sin embargo, sí podemos sugerir una dieta variada, rica en frutas, verduras y pescados como estrategia. Con respecto a las infecciones, bueno, muy conocida la teoría de la higiene, que nos dice que los niños que se crían en un ambiente rural, expuesto a muchas infecciones, tienen menor alergia, no solo alimentaria, sino alergias en general, que los niños criados en un ambiente urbano con menores infecciones. Sin embargo, sabemos que hay infecciones que estimulan un perfil TH2 y son favorecedoras de atopía, o sea, este cuentito no es tan así. La disminución de las enfermedades alérgicas en los niños en un ambiente rural parecería relacionarse no solo con las infecciones, sino también con todo un estilo de vida y toda una dieta
que favorecen un microbioma saludable y van a estimular la tolerancia. Hay otros factores también considerados, como el uso temprano de antibióticos, los inhibidores de bomba de protones, también utilizados en edades tempranas, que van a generar disbiosis, las familias de menor tamaño, porque hay menos exposición a infecciones, la exposición o no a mascotas. Hay un estudio nuevito que dice que exponerse a tener un perro durante los primeros meses de vida disminuye la presencia de alergias alimentarias en los niños, la exposición a tóxicos y contaminantes ambientales, como el humo del tabaco, los alimentos que comemos, no es lo mismo comer un alimento más natural que un alimento industrializado, y ni hablar de los ultraprocesados, que son una porquería. Y lo que está más en estudio últimamente es la vía de exposición a los alergenos, la vía de exposición digestiva versus la exposición cutánea o respiratoria. Como por ejemplo este bebé que está teniendo una exposición cutánea al alergeno de lo que está comiendo la mamá. Barrera cutánea alterada va a estimular un perfil TH2 con sensibilización alérgica. Todo lo contrario, cuando la exposición es oral, va a favorecer la programación de Treg y va a promover la tolerancia. Con respecto a la indemnidad cutánea, favorecer la indemnidad de la barrera cutánea con emolientes los primeros meses de vida, entonces surgiría como una estrategia interesante para poder prevenir las alergias alimentarias a través de la sensibilización cutánea. Sin embargo, se han hecho varios estudios aplicando emolientes en la piel y no han logrado demostrar disminuir la alergia alimentaria a través de esta estrategia. Pero bueno, es interesante y hay que ir viendo qué va pasando con eso. Una actualización de este año de esta misma hipótesis pone en equivalencia la exposición a través de la vía respiratoria con la exposición a través de la piel. Habla que cuando el alergeno entra a través de la vía respiratoria va a estimular rutas de alergia y va a favorecer la producción de IgE específica para ese alimento. Entonces, tanto la exposición a través de la piel como a través de la vía aérea van a favorecer toda la ruta TH2, que es la de la alergia, y van a llevar a la sensibilización alérgica. ¿Qué pasa con la introducción de alimentos? Que este es el tema más controversial. ¿Cuándo y cómo? El retraso en la introducción de alimentos complementarios durante mucho tiempo fue una estrategia que se planteó para prevenir las alergias alimentarias. En el año 2000, la Academia Americana de Pediatría emitió un documento donde retrasaba totalmente el ingreso de los alimentos alergénicos en los chicos que tenían antecedentes o estaban predispuestos a tener alergia alimentaria. Que esto tiene que ser reevaluado. En el año 2008 se hizo un estudio observacional en la población judía, que la población judía tiene genéticamente más predisposición a la alergia al maní. Y se observó que había 10 veces más de alergia a maní en los niños judíos del Reino Unido, que consumen tardíamente el maní, que en los niños judíos de Israel, que culturalmente lo incorporan en edades tempranas. Entonces, a partir de este estudio de observación que vieron esto, empezaron a hacer numerosos trabajos de intervención, intentando probar si la incorporación temprana de alimentos podía utilizarse para prevenir alergia alimentaria. Y estos estudios se hicieron tanto en población de riesgo como en población normal y con diferentes alimentos. Si se fijan, bueno, acá les traje algunos, hay un montón. Hay estudios en población de riesgo, hay estudios en población normal, hay estudios en población de riesgo moderado. Son un montón y son muy interesantes. Sin embargo, son estudios que tienen diferente diseño, están hechos con diferentes alergenos. Ven que hay de maní, hay de clara de huevo, hay de trigo. Esto también hace que tengan diferentes periodos de seguimiento, diferentes modos de evaluar los resultados. Y todo esto nos va a generar dificultades a la hora de elaborar estrategias que después se puedan aplicar con certeza en la práctica diaria en el consultorio, ¿no? Sin embargo, todo esto nos viene mostrando que la tolerancia oral a algunos alergenos alimentarios parece estar relacionada con una exposición en un periodo crítico que está entre los 4 y 6 meses de vida. Ese periodo es una ventana inmunológica
que favorecería la tolerancia. Entonces esto nos tiene que hacer repensar cómo estamos nosotros introduciendo la alimentación complementaria en los niños. La mayor evidencia que hay actualmente, de lo que hay hasta ahora, es con respecto al huevo y con respecto al maní. Con respecto al huevo, sugiere que la incorporación precoz de huevo, bien cocido, no huevo pasteurizado, entre los 4 y 6 meses, podría ser una estrategia útil para prevenir la alergia al huevo. Y con respecto al maní, en poblaciones que tienen alta prevalencia de alergia al maní, el consumo regular de este alimento, pero en pasta, no en el fruto que puede generar ahogo, sino en pasta, a partir de los 4 a 11 meses, podría reducir la alergia al maní. Pero no es cualquier tipo de incorporación precoz, tiene que ser una incorporación precoz y sostenida, o sea, no es dárselo una sola vez y suspender, sino mantenerlo en el tiempo, idealmente acompañado por la lactancia materna con todo su perfil tolerogénico. Con respecto a la leche de vaca, la evidencia no es tan concluyente. Por un lado, tenemos la Academia Europea de Alergia e Inmunología, que sugiere evitar el uso de fórmulas de leche de vaca de proteína intacta, que serían estas, la proteína es exactamente igual que una leche de sachet, no utilizarla como alimento complementario en la primera semana de vida, para evitar la sensibilización. En el 2017 se hizo un metaanálisis muy grande, donde se sugirió que los lactantes con alto riesgo de alergia, que no pueden ser alimentados exclusivamente con pecho, debían recibir fórmulas hidrolizadas para prevenir las alergias alimentarias. Y en el año pasado hubo un estudio muy reciente que demostró que en los niños que toman pecho, darle 10 mililitros diarios de fórmula de proteína intacta, esta misma, durante 2 meses, empezando a los 30 días hasta los 90 días de vida, lograron con esta intervención disminuir la presencia de alergia a la proteína de leche de vaca. Son estudios nuevos, obviamente toda evidencia nueva que tiene que ser bien estudiada, ¿no? La OMS actualmente recomienda lactancia exclusiva hasta los 6 meses. En 2017, la Sociedad Europea de Gastroenterología elaboró un documento de posición y ellos recomendaron iniciar la alimentación complementaria a las 17 semanas, que sería el fin del 4.º mes, siempre y cuando sean niños neurológicamente aptos para recibirla, y también recomendaron no retrasar la incorporación de alimentos alergénicos. Este año, la Academia Europea de Alergia e Inmunología va un poquito más allá y propone la introducción de huevo cocido y maní entre los 4 y 6 meses de vida, mientras se mantiene la lactancia materna. También propone lo que decíamos antes, evitar la leche de vaca en la primera semana de vida, y igual que la Academia Europea, no retrasar la incorporación de alimentos alergénicos. Hacen falta más trabajos para saber si esta incorporación temprana es realmente útil y si es segura para prevenir alergias alimentarias en la población general, digamos, porque no es lo mismo aplicar una medida en un niño genéticamente predispuesto a hacer una recomendación para toda la población general. Lo que sí sabemos es que tenemos que evitar retrasar la incorporación de alimentos, incluso los potencialmente alergénicos, más allá de los 6 meses, o sea, no retrasar la incorporación. ¿Qué podemos decir como conclusiones después de toda esta ensalada? Que dado el gran impacto de las alergias alimentarias en la calidad de vida, la prevención tiene que ser primordial. No obstante, sigue habiendo mucha incertidumbre respecto de cuáles son las mejores medidas para aplicar. Hay muchas estrategias en estudio, muchas son alentadoras, pero todavía no hay nada en concreto en muchas de ellas. ¿Y qué podemos recomendar a la luz de la evidencia actual, de lo que tenemos hasta ahora? Por un lado, una dieta variada, rica en fibras, vitaminas y omega 3 en el embarazo, sin restricción de alimentos alergénicos. Favorecer el parto vaginal, como ya dijimos. Reducir el uso de medicamentos, sobre todo de antibióticos y de inhibidores de bomba en los primeros años de vida, excepto, obviamente, cuando son estrictamente necesarios. Evitar factores que afecten la indemnidad de la barrera cutánea, no irritar la piel. No restringir alimentos potencialmente alergénicos a la mamá lactante como medida de prevención.
Lactancia materna exclusiva a los primeros meses de vida. ¿Cuáles son los primeros? 4, 5, 6, todavía en discusión. Y sobre todo mantenerla mientras se van incorporando los semisólidos para favorecer la tolerancia. Evitar fórmulas de proteína intacta de leche de vaca la primera semana de vida, no incorporar semisólidos antes de los 4 meses y no retrasar la incorporación de alimentos, inclusive los potencialmente alergénicos, más allá de los 6 meses. Muchas gracias por su atención. Acá en esta última diapo les dejé bien la bibliografía con todas las citas bien completas, que total esto queda grabado, si después los quieren buscar todos los estudios, ahí los van a poder ubicar fácilmente. A ver si puedo dejar de compartir. Sí, me sale. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Paula. Excelente la presentación, la verdad Muy también buena, Pauli. sos muy clara. Se armará el debate ahora, que está lindo, me encanta este tema. Y además, como dijo Picu, en la Semana de la Lactancia Materna, que más hablar del alimento simbiótico más importante, más natural, que lo tenemos ahí a mano, que es la lactancia, ¿no es cierto? Que es la leche de madre. Bueno, Renata, no sé, ¿querés ir haciendo las preguntas? Hay varias preguntas. Excelente, chicas, ambas presentaciones. Y bueno, presentar al panel de discusión, que están la doctora Natalia Giordani y la doctora René Claes. Un lujo para todos. Y bueno, empezamos primero con que hay muchas preguntas del público, a ver si podemos ayudar a contestar. René, y después... estás muteada. Estás muteada. Estás muteada, René. A ver si Gonzalo, si la podés desmutear. Sí, no, está con algún problemita del audio ella y los acabamos de pero... lo va a escribir entonces. En el chat. Bueno, bien. Hay muchas preguntas que la que quiera empezar a contestar, puede ser Picu, por ejemplo, que preguntan la experiencia en el uso de probióticos en los lactantes para la alergia, qué dosis, qué uso, cuál recomiendan. Hay varias preguntas similares. Bueno, como decía bien Paulita, Paula Sarraquini, la doctora, es muy importante que uno, cuando uno recomienda, tiene que ser basado en la evidencia, porque uno no, si yo tuviera que recomendar probióticos, prebióticos y simbióticos, como dice Cari, recomiendo lactancia. Realmente para la alergia alimentaria no hay ninguna evidencia, hay estudios, por supuesto hay trabajo, pero no hay nada que dé una recomendación. La única recomendación que se ha dado y que se utiliza y se ha visto ciertos beneficios es para el cólico del lactante, en donde hay un determinado, porque siempre cepa dependiente, no solamente dosis, sino cepa dependiente. Y no hay indicación para dar probiótico en un lactante, mucho menos si toma pecho, solamente para tratar de evitar o para tratar de corregir una alergia alimentaria. La verdad que no faltan muchos trabajos para que uno pueda hacer esa recomendación. Quizás el día de mañana la hagamos, pero de ninguna manera ahora se puede dar como una conducta. Falta mucho por estudiar todavía del microbioma, no tenemos muy claro ni siquiera cuáles son cuál es el microbioma más saludable, cuáles son las mejores cepas, porque muchas, como decíamos, son anaerobias, entonces no crecen en los cultivos, entonces no tenemos muy en claro cuál es el mejor microbioma, entonces tampoco podemos saber cómo aportar algo para mejorarlo, ¿no? Totalmente. Sí, con la alimentación saludable después y primero con lactancia, sin duda, porque sabemos que eso genera tolerancia. Y la alimentación saludable con fibras, como dijo Paula, para que sea el alimento, el sustento, para que crezcan la mejor microbiota, predominando los probióticos, digamos. Pero sí, es todo, digamos, estamos aprendiendo de lo que ya estaba y que no lo teníamos en cuenta, como esto. Muchos años atrás,
no se sabía los beneficios que tenía la lactancia. Y por eso en muchas de las empresas que están tratando de emular en cierta manera, de alguna manera, tratando de utilizar estas familias de bióticos para compensar un poco el efecto, digamos, que produce las fórmulas, si no tiene pecho, y bueno, se ha intentado, incluso, como Paula también mostró en ese Power, en realidad para las alergias alimentarias, estamos hablando de un niño con alergia, tampoco se utilizan fórmulas comunes, deben ser hidrolizados extensos, y excepcionalmente fórmulas elementales, pero en general hidrolizados extensos. Y ahora se le han recombinado probióticos, prebióticos y bueno, simbióticos, y eso ha ayudado también a ir ayudando al sistema inmune a ir generando una cierta tolerancia. Pero no hay indicación concretamente. Tratar de que sea lo más similar posible a la leche de madre, una que es la pregunta mejor, para ¿no? Paula. Con la incorporación temprana de los alimentos, ¿hay registros de reacciones anafilácticas o aumentos de las reacciones anafilácticas, si entendí bien? Si hubo registros de anafilaxias con la incorporación temprana. No, no necesariamente. Hay algunos estudios que sugieren que en poblaciones, por ejemplo, con un eczema muy importante, que podría estarnos hablando de una alergia probable al huevo, que es el alergeno que más frecuentemente da eczema. Si nosotros queremos hacer una incorporación precoz, algunos estudios hablan de hacer un prick test primero, para, por las dudas, que ese paciente tenga una sensibilización muy importante y genera una anafilaxia. Pero la verdad que sería muy raro generar una anafilaxia con una primera incorporación de un alimento. No tendría por qué. Bien. No sé si, Nati, ¿querés hacer algún comentario, querés hacer alguna pregunta, o si no leo alguna del público? Yo, bueno, primero agradecerles por las dos charlas excelentes que nos dieron las dos, la verdad que un gusto escucharlas, siempre son temas difíciles y concretarlos de esta forma son geniales las dos. Y bueno, me quedo mucho con algo que me resonó de la charla de Picu, cuando dice que nuestro microbioma es nuestro tercer genoma maleable. Esa palabra, esa posibilidad de sentir que podemos modificar algo, me parece súper interesante, y todas las recomendaciones que ambas repitieron, también me parece que la llegada de un bebé a la familia, esta mamá embarazada, que tiene sus primeras dudas, y me pongo en el lugar del pediatra cuando hacía las charlas de preparto, me parece tan importante esto de la recomendación de una alimentación saludable, rica en fibra, en omega 3, sacando un poco todo lo artificial, lo que viene en paquete. Los procesados, exactamente. Me parece que es la oportunidad que tiene la familia de reinventarse, ¿no? De arrancar de cero. Así que la verdad que creo que las dos en distintos momentos fueron destacando desde la lactancia, pero también desde la alimentación de la familia, y eso lo quiero destacar porque es súper interesante, y siempre le digo lo mismo a los pacientes, que bueno, cuando pase lo de la alergia, cuando pase el dolor abdominal, el motivo por el cual hayan consultado, ojalá de acá se haya ido una familia que se llevó esos conceptos, ¿no? Perfecto, sí. Muy bien, Nati. Y por otro lado, perdón, pero justo por lo que dice Nati, desde la familia, y por otro lado destacar cada intervención que hacemos nosotros desde el consultorio, ¿no? Porque qué importante que es cada vez que nosotros vamos a cambiar una leche o que vamos a dar una indicación de suspender a una madre algún alimento o de indicar un IVP que es tan frecuente, pensar todo lo que estamos modificando en un nenito o en un bebito de tan poco tiempo, y todo lo que le vamos a modificar, ¿no? Entonces, que las intervenciones tienen que ser pensadas. Tal cual. Sí, súper importante. Tenemos muchos chicos muy medicados, seguramente todos coincidirán. Ahí justo hay una pregunta de Gustavo Aliberti, que en realidad el doctor Aliberti seguramente quiere hacer algún aporte para que lo hablemos, justamente de el IVP en bebés con niños con sospecha de reflujo y la relación entre el reflujo y la PLB, que se estuvo hablando en la charla anterior, pero que está bueno que lo reforcemos porque el público se renueva, chicas, dijo la Chiqui. Sí, es muy importante lo que aporta Gusti, porque la verdad que la gran mayoría del reflujo y de las regurgitaciones aumentadas
tenemos que pensar que cuando hay una alergia alimentaria, desde el punto de vista gastrointestinal, no hablo las alergias IgE, estamos con un estado inflamatorio crónico que produce trastornos de motilidad. No solamente vamos a tener aumentado el reflujo, sino que va a haber disquesia o constipación, es decir, o constipación funcional, por supuesto. Hay trastornos secundarios a este estado inflamatorio crónico que primero que nada, después de hacer todo lo postural, lo dietético, si no funciona primero hay que estar sospechando en una alergia alimentaria antes de medicar. Y por más que sea muy dificultoso, si uno le plantea a esa mamá, mira, hagamos una prueba de 3-4 semanas, no para siempre, pero de 3-4 semanas de excluir los antígenos que en formas gastrointestinales, las más frecuentes, por supuesto, leche, derivados, pero en las no IgE, la soja también es muy importante, porque hay un 50% de asociación. Entonces se saca leche, derivados y soja, 3-4 semanas. Si mejora, tiene una mejoría muy importante de su reflujo, tengo que sospechar que es un reflujo secundario A. No hay que medicar primero y después ver qué pasa. Si eso no funcionó, como se hace el test de provocación al mes, bueno, ahí sí, ya sí, todos los recursos dietéticos y haciendo la prueba de la PLB no funciona, entonces sí deberé medicar, pero no medicar enseguida, que se daba antes mucho ranitidina, que bueno, salió del mercado, ahora está la famotidina, pero, o un inhibidor de la bomba, porque la verdad que aumenta el reflujo, y obviamente si aumenta el reflujo, tengo más ácido, pero yo tengo otras medidas que tomar médicas antes de llegar a medicar. Y por eso está bien lo que dice Gustavo, porque hay que tratar de evaluar todo. Es más, si uno piensa en una enfermedad por reflujo, el niño no crece bien. Y la mayoría de estos niños son muy gorditos, o sea, no tienen ningún tipo de problema en su curva ponderostatural. Entonces eso también, así es un reflujo patológico o un reflujo secundario A. Hasta que yo no resuelva el problema de base, no se va a resolver el reflujo. Bien. Ahí hay, René, ¿podés hablar? A ver. La doctora René Klein. No, no se te escucha, René. No, bueno, no, yo voy a leer lo que ella dice, que supongo que es una pregunta, o lo podemos traer al debate si hay relación entre las variaciones de la microbiota y las células inmunológicas en sangre periférica. Si hay variabilidad, sí. Silvina, ¿querés vos que hablaste de todo eso? Sí, perdón, se me había metido en mi pantalla. Yo no, gracias a todos los que me ayudaron con los cibernéticos, porque la verdad se me había puesto otra vez la pantalla. Por supuesto que hay una influencia, como nosotros vimos, en condiciones normales, todo el sistema de mucosa, lo que está íntimamente relacionado es microbiota, sistema de mucosa. Pero obviamente, como eso va por torrente linfático, torrente sanguíneo, obviamente que va a estar influido un predominio de, por supuesto, en este caso, como estábamos hablando, lo que pasaba con los linfocitos TH2 que estimulan los mastocitos y el aumento de eosinófilos y el aumento de neutrófilos, todo eso no solamente es de las mucosas, aunque parte desde allí, sino que va a ser en otros tejidos. Sistémico. Y de hecho, cuando hay una alergia, nosotros en gastro lo vemos como se va infiltrando, que después lo va a desarrollar María Emilia Ruggeri, el tema de todas las enfermedades eosinofílicas relacionadas con esto, con la alergia. Entonces, es importante que nosotros, no es una íntima relación, no es ese sistema simbiótico como veíamos entre microbiota y estímulo del sistema inmune, pero sí secundariamente, por supuesto, va a haber un cambio en la parte humoral y en la parte celular sistémico. Yo quería hacer un pequeño aporte porque se habla últimamente mucho de lo que es la inmunidad innata, digamos, y cómo ha cobrado mucha importancia, que tiene que ver con la inmunidad no adquirida, digamos, la de los anticuerpos, que hablamos de que por sí el sistema inmune se está inflamando o activando con determinadas sustancias que hacen como perpetuar la reacción y no necesitan un anticuerpo solamente, o la unión de ese anticuerpo para generarlo.
y eso se da en casi todas las patologías alérgicas. Entonces las alarminas, que son las sustancias que por ahí están como desencadenando un shock de inflamación, o sea que es tan amplio lo que no entendemos todavía, Picu, vos lo dijiste muy bien, pero yo creo que varios aspectos son los que van a llegar a influenciar y que a lo mejor, obviamente, que todos esos mecanismos fisiopatológicos quizás den para en algún momento abordar medidas preventivas o terapéuticas, en el caso de que se pueda hacer. Y muchas de las maniobras justo. Muchas de las maniobras que nosotros hacemos y la toxicidad que estamos teniendo en nuestro ambiente nos repercute, como yo mostraba, la microbiota, no era el tema, pero la microbiota participa íntimamente en la protección para los xenobióticos, que son todas las sustancias tóxicas que nos afectan. Y se produce tal disbiosis que no se produce bien la hormona tiroidea, no se produce bien la testosterona, ni la serotonina, es decir, a nivel metabólico y a nivel, digamos, inmunológico y a nivel hormonal en general, o sea, es tanta la alteración de las maniobras que nosotros hacemos incorrectas y que tenemos que respetar más al medio ambiente, que nos estamos enfermando directamente nosotros mismos. Hay otra pregunta para Paula. Dos preguntas que son más o menos similares y preguntan qué pasa con la incorporación del pescado, si también se podría incorporar en forma temprano y si está dentro de los grupos de alimentos más que nombraste que son alergénicos, pero que podrían generar tolerancia en forma temprana. Está dentro de los grandes 8, el pescado, dentro de los alimentos alergénicos, y toda la nueva evidencia en realidad habla de que a partir de los 6 meses, que bueno, se está revaluando si no es un poco antes, pero por lo menos a partir de los 6 meses seguro, cuando se empieza con la alimentación complementaria hay que incorporar todos los alimentos. Eso de que hacíamos antes, primero uno, después el otro, la legumbre a los 9, el pescado a los 9, está ya demostrado que no tiene ningún sentido y es muy cultural. Si vos vas a Japón, que viven a pescado, lo primero que le dan a un chico es un pescado. Depende mucho de la cultura de donde esté ese recién nacido. Entonces, no tiene ningún sentido retrasar la incorporación del pescado, se incorpora junto con los otros alimentos, progresivamente, según lo que decida ese pediatra, si va a incorporar a partir de los 5 o va a incorporar a partir de los 6, pero cuando empiece a incorporar, se incorporan todos los alimentos. Siempre hay que tener en cuenta cada alimento, darlo unos días seguidos para ver que si le damos el mismo día, zapallo, calabaza, pescado, todo por primera vez, y el chico no está bien, no sabemos cuál fue el alimento involucrado que le hizo mal. Entonces siempre 3 días más o menos, depende, cada pediatra tiene su manera, entre 3 y 5 días, pero bueno, unos días seguidos de ese alimento, después otro, pero no ese sentido que teníamos antes del orden, primero esto, después el otro, ya está demostrado que no tiene ningún sentido. Y lo mismo preguntan con los yogures. Bueno, los yogures es todo un tema. Con respecto a los lácteos, creo que hay mucha confusión con la evidencia que hay respecto de los lácteos. Una cosa es lo que hablábamos, que bueno, no utilizar proteína entera la primera semana de vida. Pero todo lo que uno escucha por ahí te dicen nada de leche hasta el año. No es tan así. El tema de la leche... Ay, me escucho un eco. Justo así. El tema de la leche, lo que tiene que ver es que no hay que utilizar una leche común como sustituto de la lactancia materna. Si nosotros tenemos que complementar a un niño o la mamá no puede dar la teta o no le alcanza, tenemos que utilizar una fórmula, no vamos a usar una leche común. Eso es la indicación. Pero la leche a partir de los 6 meses como un alimento más dentro de los alimentos que estamos incorporando se puede utilizar. El tema del yogur tiene que ver con el ultraprocesado, porque la mayoría de los yogures de góndola que nosotros vemos están llenos de azúcar en grandes cantidades y no es un buen alimento por todo el resto, no porque tenga proteína de leche, sino por todos los conservantes, todas las grandes cantidades de azúcar que tiene, que eso es lo que hace realmente que no sea un buen alimento de inicio para un niño. Pero no tiene que ver con el tema de la proteína de la leche.
La realidad es que si el niño puede tomar pecho hasta el año, no necesita ningún otro lácteo que no sea la teta. Después del año, bueno, ya en general se pierde la lactancia, pero no es que sea un requerimiento imprescindible. No, obvio. Pero yo lo que estoy viendo actualmente es que le prohíben a las mamás, por ejemplo, no pueden utilizar ni un lácteo ni para cocinar, para hacer una galletita, algo casero preparado por la mamá. Es como que queda desterrado hasta el año. Hasta el año no se puede incorporar. Y no es así, o sea, no hay que retrasar la incorporación de los alimentos alergénicos, es lo contrario. Es como una proteína más dentro de la alimentación, no para sustituir, por supuesto, la lactancia materna. Acá hay una pregunta que va a generar discusión interesante. A ver. Según estas recomendaciones en los recién nacidos internados en la NEO, que no hay leche materna o que no se dispone de leche de banco, ¿qué recomendarían? Hidrolizados. Coincido. Pero no hay suficiente evidencia en realidad. Pero utilizando la lógica, sí hay evidencia de que no hay que utilizar fórmulas de proteína entera, que si no tenemos leche de madre, ¿qué vamos a usar? Hidrolizados. Sí. Coincido. Hidrolizado parcial, Pauli. Hidrolizado parcial, no hidrolizado extenso, pero aunque sea un hidrolizado parcial. Un hidrolizado parcial. Y sí utilizar lactosa o alguna reducida, pero utilizarla, no estigmatizar a la lactosa como algo malo. No, es fundamental la lactosa. Así que eso es alimento para el microbioma, la lactosa. Intestinal grave, por supuesto, si tiene una afección intestinal grave, no, pero... Y eso ahora ya se está haciendo, aunque no pueda tomar todavía el niño, el bebé de neonatología, aunque sea 1 o 2 centímetros por la función trófica y la función inmunológica, incluso del bebé prematuro importante. Se está haciendo a nivel mundial eso. Creo que es fundamental también, una pregunta que les tiro, si ustedes tienen un lactante que probablemente tenga síntomas de alergia alimentaria, ¿siempre se van a extender por un hidrolizado más extenso, o a lo mejor el hecho de tener un aminoácido o un hidrolizado extenso, por esto de que a lo mejor el pequeño estímulo que vaya teniendo, que genere el hidrolizado extenso, que pasa algo de proteína, me puede ayudar al sistema inmune, este sistema inmune que si lo callo entero, después no sé si lo estimulo, porque esa es la gran duda. Si tolera el hidrolizado extenso, obviamente hidrolizado extenso, Cari. El que obviamente lo vamos a dejar esto no porque si no nos van a retar la doctora Gervasón y el doctor Aliberti para la última charla, pero lo tiro porque es parte de como que la prevención terciaria, yo diría, ¿no es cierto? Por eso, pero yo dije que de terciaria no hablaba. Generando tolerancia, claro. Hay muchas preguntas con respecto, bueno, muchos elogios, chicas. Siguen hablando de probióticos. Acá Picu preguntan si se puede indicar probióticos a madre lactante de niño con dermatitis atópica severa. No hay evidencia todavía. Sí hay evidencia de que, digamos, uno podría intervenir a nivel de la dermatitis atópica del bebé, digamos que puede mejorar, pero todavía no hay evidencia para indicarla como que la madre, lo que habría que tratar de estimular es corregir, si hay algo para corregir en la alimentación materna, suplementar en el caso, acá podemos sacar el tema que es re importante, el tema de las madres, que hay muchas ahora veganas y vegetarianas, sobre todo el problema con las veganas. No sería demasiado problema si están suplementadas, pero muchas mamás deciden ser veganas y no hacen la dieta que deben hacer con los suplementos que deben consumir. Y eso sin duda altera la microbiota que yo le paso a ese bebé. Entonces, corregir la dieta materna y corregir el entorno de la mamá, eso sí, pero darle un probiótico a la mamá no está indicado para corregir al bebé. No sé qué opina Paula. No, todavía, o sea, la idea es buena y ojalá algún día se pueda probar y se pueda utilizar, pero todavía no hay evidencia para hay que trabajos, eso sirva. pero
Claro, pero hay trabajos que han dicho que sí, hay trabajos que han publicado que no fue tan efectivo, que no hubo diferencia. Sí, digamos que no hay ningún consenso con No. respecto ni a probióticos, ni a vitaminas. Ni a suplementar con vitamina, ni con ácidos vitamina, porque ni el exceso de vitamina D como la falta de vitamina D, como lo dijo Paula, pueden generar alergia. O sea que el nivel adecuado, recién ahora lo creo que se está un poquito midiendo más y a veces no todo el mundo tiene acceso a poder medirlo. Pero eso sí es fundamental, que también los excesos, que son raros según los endocrinólogos que siempre nos enseñan un poco más de esto. Yo quiero... Nati. Le quiero preguntar, a partir de algunas preguntas del público, y quería saber, por ahí más a Picu, preguntarle, viste que tenemos muchas mamás que hacen yogur casero en casa, bueno, kéfir, y bueno, un poco preguntarte cómo recomendarías este manejo en la familia, este manejo de este producto casero. Mira, en realidad yo no recomendaría un producto casero, está bien, si la mamá ya lo venía consumiendo, yo le diría que consulte con algún nutricionista que sepa de estos temas. Yo no puedo opinar sobre kefir porque nunca no es lo mismo, es decir, el kefir se supone que desarrolla probióticos, pero no sabes cómo lo hizo, en qué condiciones está almacenado, cuánto tiempo lleva, es decir, no, yo particularmente no recomendaría nada así. Sí le recomendaría que haga una consulta con un nutricionista que entienda de estos temas y que lo ayude. Pero yo indicar así kefir, no. Sí, me genera la misma duda la contaminación, no solo con otras bacterias, sino con hongos, que también es posible. Sí. Entonces no lo veo como una práctica segura, y menos en el menor de 1 año. Por las mismas recomendaciones que damos para síndrome urémico hemolítico, me parece que es algo que tenemos que tomarlo con mucha precaución en los menores de 5 años, que son los que tienen más facilidad para producirlo por estas proteínas renales que se pueden pegar a las bacterias, a las toxinas de las bacterias, pero me parece que es una conducta de riesgo, diría, para los niños. Totalmente, yo lo veo hasta peligroso, uno no sabe cuáles son las medidas de higiene, ni cómo está preparado, o sea, yo a eso no me... No, recomendación no. Bueno, acá Gustavo dice, Aliberti, que justamente, digamos, y adelantándonos a las próximas charlas, hay que trabajar en equipo también con los nutricionistas, los especialistas en nutrición, sobre todo, para ver qué aporte va a requerir ese niño, si tiene que hacer alguna exclusión o lo que sea, pero bueno, siempre, ahí estaba también Victoria Arango dando algunas cosas de reemplazo de alimentos, pero bueno, no es la dieta de exclusión este tema. Yo creo que es importante que hay cosas que se siguen, las seguimos diciendo hace mucho y que ustedes la repitieron perfectamente, que tiene que ver con sostener la lactancia materna como efecto tolerogénico, y que yo creo que ya eso es algo que está bastante bien evidenciado. Eso sí. Tratar de que los partos sean por vía vaginal, porque eso fomentaría un microbioma tolerogénico también. Quizás esos son los 2 aspectos más importantes que podemos así como hacer recomendaciones, no sé qué les parece. Después está en el tintero todo lo otro, la incorporación temprana, cuándo, la dosis, porque yo creo que en todo, así como en probióticos, Paula, vos no sé si estás de acuerdo conmigo, pero lo que en todos los trabajos que tienen que ver con la incorporación temprana no se llega a acuerdo a la dosis que llegara a ser lo tolerogénico. Ajá. ¿No? Sí, no, hay trabajos son todos distintos, es lo que le decía antes, hay trabajos que utilizan determinada cantidad, otros que utilizan varios alimentos en el mismo tiempo, cuál es la dosis que hay que dar, con qué frecuencia, son todos diferentes, por eso es tan difícil a partir de esos trabajos poder elaborar una recomendación certera para después poderla aplicar en el consultorio, ¿no? Pero sí, lo que nos tiene que hacer pensar es que
lo que decíamos antes, el librito viejo, quedó viejo. O sea, tenemos que replantearnos cómo vamos a incorporar los alimentos de ahora en más y ver el tema con la mente abierta, ¿no? Y que sea la variado. alimentación complementaria con lactancia, pero además que sea variada, que sea con mucha diversidad. Empezar a incorporar, porque ese es el alimento del microbioma. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr es un microbioma saludable, y lo vamos a lograr con una dieta saludable. Siempre nosotros vamos a la medicación, dar un kefir, dar un probiótico. No. Tenemos que dar, o sea, pero la mente del médico va a eso, a buscar un medicamento que resuelva. Y el medicamento es la dieta saludable, es comer bien, comer sano, evitar los ultraprocesados. Y comer saludable, ese es el alimento del microbioma, y el microbioma saludable es el eje para la tolerogénesis. Y el contacto con el aire libre. Eso también, porque eso estimula la microbiota no solamente digestiva, sino de piel, de respiratoria. Es un poco cambiar la cabeza, no es tanto restringir, sino dar desde más chicos para generar tolerancia, y no tanto restringir tanta cosa, y no se trata tanto de medicar, y sino de pensar cada acción que uno hace, y sí cambiar la cabeza de que hasta el año no se podía dar nada, y que, o sea, eso es sumamente interesante, hay que cambiar el librito y hay que empezar a dar desde más chicos todo, y en forma saludable. Es muy interesante todo, chicas. Y otra cosa, último, ya se está haciendo largo capaz, pero bueno, que también nos preguntan muchas veces por el tema de las leches vegetales, y creo que también tomamos demasiado miedo a la leche animal, ¿no? A la leche de vaca, y nada, destacar que no reemplaza una leche vegetal, sus propiedades no son las mismas que las leches animales, entonces bueno, ahí, viste, bueno, porque toma leche de almendras, parece que fuera más saludable que la leche de vaca, y no tiene nada que ver una con la otra. Podemos no hacer una deberíamos ni llamarlas leches, son bebidas vegetales. Nada más que como las vemos blancas, le ponemos nombre de leche, pero no cumple, leche, o sea, no tiene para nada las pautas nutricionales que va a tener en la leche, ni ahí. Así Creo que bueno, tenemos que aprender a comer variadamente. Yo me recuerdo en un CONARPE del 2005, creo que fui a Salta, y había una mamá con un bebé muy chiquito que le estaba dando el cordero, el guisito que estaba comiendo, y yo me horroricé. No era pediatra todavía, ¿viste? Entonces, no, sí, ya era pediatra, pero recién recibida, estaba fundamentalista. Y entonces yo digo, yo creo que un poco lo que vos decís, Picu, porque tiene mucha coherencia con la evidencia científica del dinamismo del microbioma en diferentes lugares también, que creo que ese va a ser el gran aprendizaje, dónde estamos, dónde nos criamos, con quién, en qué ambiente, también poder adquirir esos hábitos que se pueden consumir, digamos, esos alimentos de forma natural, obviamente con como dijo Paula, la maduración neurológica que requiere un niño para alimentarse, que eso no estamos en desacuerdo, porque por ahí alguno va a decir, vas a dar un bebé de 4 meses que no se sienta. No, por supuesto que no. Se pueden ir incorporando los alimentos, pero sí de lo que se va consumiendo en su lugar donde vive, donde tiene esos hábitos alimenticios. Y yo creo que ahí va a ir a estar apuntando toda la epigenética, y que en realidad nosotros estamos consumiendo, o si no consumimos leche o derivados de lácteos, parece que no tenemos otros recursos para comer. Entonces creo que hay que un poco, y nada, eso, abrir el abanico de posibilidades cambiar la de mente alimentación a los niños. Ya que nosotros no lo hemos tenido probablemente, o sea, los padres no lo han tenido, entonces tratar de abrir eso, porque la dieta que propone Paula también. Yo ya tengo unos cuantos años de pediatra, ¿no? Pero yo me acuerdo que le dábamos, esto me enloqueció durante toda la charla. Le dábamos las papillitas de, bueno, que no quiero decir las marcas, de cereales ultraprocesados, capaz que era uno de los primeros alimentos que le estábamos dando, un súper ultraprocesado, y le restringíamos los alimentos naturales,
bueno, eso hay que abrir la mente y no hacerlo Y hay más. otra cosa, yo creo que si uno les explica a las mamás y a los papás, no solamente yo les explico a todos lo que pasa con el parto normal, que no pidan, porque lamentablemente muchas cesáreas son porque lo piden las madres, o porque Porque los tienen jefes miedo se al van de parto. viaje, o sea, no por una causa. Cuando ellos ya saben todo el daño que pueden hacer al bebé, o sea, informar, educar permanentemente, tenemos que hacer ese trabajo nosotros y tratar de trabajar así como trabajamos nosotros interdisciplinario, toco-gineco. Y lo que yo quería decir es que una de las formas también de contrarrestar y de poder dar mayor biodiversidad es tener mascotas. Primero y principal, para prevenir que esas mascotas a lo mejor después den alergia, debe ser muy precozmente. Pues si yo le doy a un chico alérgico a los 6, 7 años a una mascota, probablemente no lo tolere muy bien. Desde bebé y permitir que tengan contacto, todo eso que nosotros antes nos parecía, no, que no lo toque, que no. Yo, sobre todo en esta época de pandemias que ha sido tan terrible para todos los niños, yo hice campaña de adopción de mascotas con los pacientes, no tanto para mejorar microbiota, nada, para mejorar el estado de ánimo. Y si uno se siente mejor, si esos niños están mejor, mejora todo, es como que va fluyendo, mejoran con la actitud para la alimentación, es decir, justamente la biodiversidad, la oferta de una biodiversidad nos va a ayudar a que nuestra salud sea más acorde a lo que nosotros esperamos. Y como dijimos las dos que estábamos haciendo hincapié con respecto a todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, es terrible cómo la impronta desde el bebé le va a repercutir cuando sea adulto. O sea, nosotros estamos viendo al niño, pero estamos siendo responsables de la salud del adulto. Entonces, incorporar todos estos conceptos a los padres y en general para tratar de beneficiar de alguna manera en la que se puede y contrarrestar un poco los factores genéticos. Muy bien. Bueno, el chat, chicas, está muy contento del tema. Acá nuevamente aportan el hecho de incorporar un licenciado en nutrición en la alimentación de la familia, porque nosotros sabemos que no solamente hay que alimentar al niño, sino a toda la familia. Así que bueno, yo creo que ya estamos en tiempo, no sé, Sí. Renata. Sí. Renata, la semana que viene vamos a estar hablando de gastroenteropatías eosinofílicas, que también es un tema que es muy interesante porque se viene cada vez más, o por lo menos lo sospechamos, lo diagnosticamos, y algo muy interesante que es algunas inmunodeficiencias, como la inmunodeficiencia, el déficit de inmunoglobulina A en alergias alimentarias. Así que yo creo que no se lo pueden perder. Yo quiero agradecer a la doctora Serratigne, a la doctora Valvarrey, perdón, sí, Salvarrey, porque sos una salvadora, Pipi. Bueno, por los relatos, a la doctora Giordani, a la doctora René Klein, que lamentablemente no se pudo conectar para participar activamente del panel, pero que hizo muchos aportes. Y bueno, a Renata, que es mi coequiper, y cada vez le digo mejor el apellido yo. Bueno, un placer. Muchas gracias. Buenas noches y nos reencontramos la próxima y gracias a todas amigos, ya somos entre este equipo. Un Muchas lujo, gracias. la verdad, el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias, Chao, hasta la luego. próxima. Chau, chicos.